Una afectación en cuanto a la reducción de la apoptosis y el aumento de la proliferación celular. Además, los últimos estudios han demostrado que la afectación en esta vía tiene un importante papel en la sobreexpresión de citocinas que explican el acúmulo de células inflamatorias. En la afectación de JAK-STAT tenemos que se produce también una alteración en la diferenciación, proliferación y supervivencia de las células B, mientras que la afectación de NOTCH1 produce alteraciones de los programas genéticos de las células B a expensas de las células T. El acúmulo de estas células inflamatorias alrededor de las células neoplásicas le permite protegerlo formando un nicho biológico, de tal manera que la secreción de determinadas sustancias como la interleuquina 10 permite inhibir la función de las células de necrosis tumoral y también de los linfocitos T. A su vez, permite activar la migración de los eosinófilos desde la médula por su activación y su efecto sobre los precursores eosinofílicos. Como inicialmente habíamos dicho, también se caracteriza por un acúmulo de fibrosis, el mismo que se produce gracias al aumento del factor de crecimiento transformante beta y también por el efecto sobre los fibroblastos. El acúmulo de las células inflamatorias que rodean a las células neoplásicas puede también llevar a la formación de granulomas, los cuales se encuentran presentes en los pacientes aun cuando estos se encuentren en una remisión completa. Todo este proceso de evasión inmune y de acúmulo de células inflamatorias tiene por objetivo evitar la activación de las células T. La activación de la misma se produce gracias al efecto sobre determinados puntos llamados los checkpoints inmunes. Para ello vamos a revisar el siguiente gráfico. En la parte de la izquierda podemos observar cómo para la activación de las células T necesitamos del complejo mayor de histocompatibilidad presentado por las células presentadoras del TIG, las cuales también necesita de otro estímulo, que es la unión del CD80 y CD86 del CD28 de las células T, mientras que para la inhibición de las mismas necesitamos la activación de la proteína 4-CTLA4 y también de la proteína PD1, el cual a su vez necesita de dos ligandos, el PDL1 y el PDL2. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el linfoma de Hodgkin? Existe un aumento de la producción de PDL1 y PDL2, por lo que se activa la proteína PD1 y incrementa la inhibición de las células T por sobre su activación. Otro mecanismo asociado a la activación de las células T es la pérdida de la expresión del antígeno leucocitario humano mediante las mutaciones en CITA y beta-2 microglobulina, las cuales tienen importantes papeles en la producción del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2. Habíamos visto que en los factores de riesgo se encontraba la infección por el virus de Epstein-Barr. Sin embargo, últimos estudios han observado que la presencia del virus permite generar alteraciones genéticas que producen el linfoma de Hodgkin. Esto se basa en la detección del aumento de proteína de membrana latente tipo 1, el cual actúa como un CD40, que es una proteína de factor de necrosis tumoral, de tal manera que retrasa la necrosis de las células T, permitiendo su sobreexpresión. Y también aumenta la proteína PDL1, que como habíamos visto, es esencial en la inhibición de los linfocitos T. Para hablar de la clasificación de la enfermedad, vamos a tener que esta se clasifica en dos grupos. El primer grupo es el de predominio linfocítico nodular. Este representa apenas el 5% de casos, mientras que el 95% de casos está representado por el linfoma de Hodgkin clásico, que a su vez se subdivide en cuatro tipos: el rico en linfocitos, el de esclerosis nodular, el de celularidad mixta y el de depresión linfocítica. La clasificación es importante sobre todo porque en el caso de los linfomas de Hodgkin clásico vamos a tener que presentan el mismo inmunofenotipo, es decir, que en mayor o menor medida van a presentar células de red Stenberg y se caracterizan por ser CD30, CD15 positivos y CD45, CD3 negativos, mientras que el linfoma de predominio linfocítico nodular presenta un inmunofenotipo caracterizado por CD20, CD79, CD45 positivo, mientras que suele ser CD30, CD15 y CD3 negativo. Por esta misma razón, en el caso del linfoma de predominio linfocítico nodular, la célula característica no es la célula de red Stenberg, como en el linfoma de Hodgkin clásico. En el linfoma de Hodgkin linfocítico nodular, vamos a encontrar un infiltrado nodular caracterizado por la presencia de linfocitos, histiocytos y de células de predominio linfocítico.
Estas células son una variante de las células de red Stemmer y se caracterizan por tener, como vemos en la imagen, menor cantidad de citoplasma y una especie de núcleo multilobulado, el cual forma una especie de palomita de maíz, por lo cual se denomina como célula de popcorn o de palomita de maíz. Se caracteriza también por la presencia de linfocitos B y linfocitos TCD4 y CD57 positivos. Esta característica es sumamente importante, ya que nos permite diferenciarla de otros tipos de linfoma, como el linfoma no Hodgkin, que suele ser CD7, CD4 negativo, CD8 positivo. Ese tipo de linfoma, por ende, va a presentar un cierto porcentaje de riesgo de transformación a otros tipos de linfoma, como el linfoma no Hodgkin. Generalmente los pacientes que presentan esta variante suelen presentar al inicio del diagnóstico una enfermedad localizada de curso indolente, aunque suelen sufrir múltiples recaídas. En el caso del linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos, vamos a tener que existe, como su nombre lo dice, mayor cantidad de linfocitos maduros y histocitos, y en este caso sí presentan células de red Stemmer. Para poder diferenciarla del anterior tipo de linfoma, vamos a utilizar el inmunofenotipo, como habíamos dicho anteriormente, ya que este se caracteriza por ser CD30 positivo y CD45 negativo. La mayor parte de pacientes con este linfoma suelen ser varones y se presentan al inicio del diagnóstico con una enfermedad localizada, lo que genera un buen pronóstico. En el caso del linfoma de Hodgkin de esclerosis nodular, vamos a encontrar histológicamente la característica de presencia de amplias bandas de fibras de colágeno que surgen de la cápsula ganglionar y terminan rodeando los nódulos. Estas placas, al ser fijadas en formol, presentan la característica de que el citoplasma se retrae, dejando un espacio en el centro, como una especie de islote o laguna, por lo cual se les denomina como células lagunares. Estas se caracterizan porque al momento del diagnóstico suelen presentar adenopatías mediastínicas de gran tamaño y masas voluminosas o masas bulky, aunque a pesar de ellas suelen presentar un buen pronóstico. El linfoma de Hodgkin de celularidad mixta, como su nombre lo dice, se va a caracterizar por una gran cantidad de tipos de polimorfismo celular. Entre ellos tenemos linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, células plasmáticas y células de red stem. Este tipo de linfoma suele tener un pronóstico intermedio y su diagnóstico suele ser más frecuente en pacientes con VIH, en estadios avanzados con afectaciones abdominales y esplénicas. De estos, el 70% de casos suele estar asociado a virus de Epstein-Barr. Y por último tenemos el linfoma de Hodgkin de depresión linfocítica. Este es el de peor pronóstico, representa apenas el 1% de casos. Celularmente se caracteriza por, como su nombre lo dice, menor cantidad de linfocitos, acompañados de una gran cantidad de células de Hodgkin y células de red stem. Estos pacientes suelen presentar estadios avanzados con una participación importante retroperitoneal. En cuanto al cuadro clínico, vamos a tener que comúnmente estos pacientes suelen presentar el aumento progresivo e indoloro de los ganglios linfáticos. Estos suelen ser ganglios asimétricos y suelen no presentar dolor. La mayor parte de pacientes suelen presentar grandes periodos prolongados de tiempo en los cuales las masas suelen aumentar y disminuir de tamaño de manera espontánea. Y únicamente acuden al médico cuando estas masas empiezan a afectar a otras zonas nuevas o a su vez su tamaño empieza a aumentar causando diferentes alteraciones según su localización, como por ejemplo obstrucción abdominal, el síndrome de vena cava superior, alteraciones como la hidronefrosis por compresión de uréteres o alteraciones neurológicas por compresión medular. Más frecuentemente, la localización de las adenopatías suele ser en la región cervical y supraclavicular en el 80% de casos, axilar en el 30% e inguinal en el 5 al 10% de casos. Muchos pacientes no suelen presentar adenopatías, pero sí presentan síntomas generales, los cuales se le denominan como síntomas B. Estos se caracterizan y se producen porque las células de red Stemmer secretan una gran cantidad de interleuquinas, citocinas y factor de necrosis tumoral, el cual explica periodos de fiebre de 3 a 5 días, acompañados de 3 a 5 días sin fiebre, los cuales nuevamente se vuelven a repetir formando un ciclo, como podemos ver en el gráfico. Este tipo de fiebre se le denomina como fiebre de Pelevstin y es característico del linfoma de Hodgkin. Durante los periodos de fiebre, los pacientes refieren también que suelen presentar sudoraciones nocturnas y en un periodo corto de tiempo una pérdida de peso notable. Existen casos donde los pacientes no presentan síntomas o presentan una tos seca crónica no productiva
y que no se encuentra asociada a una comorbilidad neumológica. En estos pacientes, al realizar una radiografía de tórax, es muy frecuente encontrar adenopatías mediastínicas de gran tamaño, que comprometen al menos un tercio del diámetro torácico total. Esta característica imaginológica es denominado como el mediastino en chimenea, que como podemos observar es una gran masa que afecta al mediastino superior y medio. Generalmente el linfoma de Hodgkin no se caracteriza porque al inicio presente una afectación extraganglionar. Sin embargo, durante el tratamiento los pacientes sí pueden presentar esta afectación con alteraciones en diferentes órganos, como la médula ósea, el hígado, el vaso. En el caso de la afectación ósea vamos a encontrar a la imagen la presencia de lesiones osteoblásticas con un área difusa, como por ejemplo en la imagen de la izquierda, donde observamos una vértebra de marfil con una afectación ósea. En el 8% de casos, los pacientes no presentan ninguno de estos síntomas y presentan más bien los síndromes paraneoplásicos. Estos síndromes se caracterizan porque no pueden ser explicados por la enfermedad neoplásica como tal o por la producción de las células malignas. En estos casos vamos a tener, por ejemplo, una afectación neurológica con la presencia de acalasia paraneoplásica, el síndrome de Lambert-Eaton, encefalitis límbica o romboencefalitis. Estas se producen por la producción de anticuerpos de reacción cruzada, que son anticuerpos onconeurales, y su función es destruir estructuras nerviosas del sistema nervioso central y periférico, causando estos síndromes. Otra afectación paraneoplásica es la afectación oftalmológica. Muchos pacientes se presentan con cuadros de uveitis y conjuntivitis crónicas, que no ceden a pesar del uso de un tratamiento. También existe una afectación paraneoplásica mucocutánea. Muchos pacientes presentan reacciones de dermatitis, eczema cutáneo, úlceras, prurito crónico, y estas afectan principalmente a las mucosas de la boca, como podemos ver en la imagen, y a las mucosas genitales. Para el diagnóstico debemos reconocer que la mayor parte de pacientes en el momento inicial van a presentar un cuadro de anemia normocítica normocrómica, con menor frecuencia una pancitopenia prolongada, sobre todo cuando existe ya una afectación medular. En cuanto al metabolismo del hierro, vamos a encontrar una mala utilización del mismo, con una sideremia y una capacidad de fijación disminuida, pero con una ferritina alta. Como habíamos indicado, el cúmulo de células inflamatorias va a producir alteraciones asociadas a leucocitosis, neutrofilia, eosinofilia y trombocitosis, mientras que la inactivación de los linfocitos va a producir una linfopenia. Existen casos donde se encuentran también alterados elementos reactantes de la fase aguda, como por ejemplo la elevación de la velocidad de sedimentación globular, alfa-globulinas y el fibrinógeno. Cuando existe una afectación ósea, es frecuente encontrar en estos pacientes un cuadro de hipercalcemia, y cuando existe afectación hepática, una elevación de fosfatasa alcalina con transaminasas y lactato deshidrogenasa. No obstante, cualquiera de estos hallazgos únicamente presentes no se pueden utilizar para el diagnóstico definitivo del linfoma de Hodgkin, por lo cual es necesario realizar la biopsia y confirmar con una inmunistoquímica. Generalmente se recomienda realizar la biopsia de las lesiones ganglionares que primeramente aparecieron en el cuadro, o a su vez de aquellas que sean centrales o las de mayor tamaño. Un consejo práctico es realizar la biopsia de un ganglio linfático que sea mayor a 2 centímetros, cuyo tamaño no haya disminuido, a pesar de haber pasado ya un mes después de haber recibido un tratamiento con algún posible origen infeccioso. Dentro de la inmunistoquímica, como habíamos indicado, es sumamente esencial representar el CD30, el CD15, CD45 y CD20 como para el diagnóstico diferencial. Así, por ejemplo, como habíamos dicho que este linfoma se caracteriza por la aparición de adenopatías, debemos también descartar otras causas que suelen también presentar este cuadro clínico. Entre ellas tenemos causas infecciosas agudas y crónicas. Dentro de las agudas vamos a tener las infecciones por toxoplasmosis, Epstein-Barr, citomegalovirus. Y dentro de las crónicas, cuadros de VIH, sífilis, tuberculosis y micosis crónicas. En el caso de afectaciones endocrinológicas, debemos descartar cuadros de hipotiroidismo e insuficiencia suprarrenal. Y también debemos descartar otras neoplasias primarias, entre ellas el linfoma de células T anaplásico, el linfoma primario de mediastino, el linfoma de zona gris y el linfoma no Hodgkin difuso rico en células T. Particularmente, en el caso del linfoma de zona gris, resulta histológicamente muy similar al linfoma de Hodgkin,
ya que en ambos incluso podemos encontrar células de red Stenberg presentes con el mismo patrón de distribución, por lo que en este caso resulta sumamente importante la diferenciación con CD15, CD30 y CD20, ya que estos tres van a ser positivos para el linfoma de zona gris, mientras que para el linfoma de Hodgkin clásico, como habíamos visto, va a ser CD20 negativo. Dentro del estudio de los pacientes también tenemos la importancia del estudio PET, que es la tomografía por emisión de positrones. Consiste en la captación de las células neoplásicas de un metabolito con un radioisótopo. Tenemos que el uso de la PET es sumamente esencial para la estratificación del paciente, para determinar la progresión o el criterio de respuesta y para determinar la evolución de los mismos a lo largo del tratamiento. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, tenemos un PET que normalmente capta en la zona del sistema nervioso, en vías urinarias y en corazón, mientras que en la parte de la izquierda tenemos un PET que capta de manera normal con adenopatías a nivel cervical, axilar y mediastínicas. En este estudio se encuentra evaluado el valor pronóstico del PET con una herramienta denominada el volumen del tumor metabólico total. En este estudio se utilizó a un grupo de pacientes que recibieron 2 ciclos de quimioterapia. Posterior a la quimioterapia, se realizó una PET, es decir, se comparó una PET inicial con una PET post-tratamiento. En estas dos comparaciones se utilizó la herramienta del volumen del tumor metabólico total y se demostró que en aquellos pacientes que tenían un menor volumen tumoral metabólico tenían una sobrevida libre de progresión de 5 años del 92%, que como podemos ver representaba 212 pacientes, es decir, la mayor parte de ellos, mientras que aquellos que tenían un tumor metabólico total todavía alto tenían una menor sobrevida de libre progresión a los 5 años del 71%, que correspondía a 46 pacientes. La clasificación en estadios Han-Harbour se basa en la teoría de que el linfoma de Hodgkin tiene una diseminación que continúa en las regiones ganglionares, es decir, que no es aleatoria. En base a ello, se ha determinado esta clasificación con varios objetivos, entre ellos, poder determinar la diseminación de la enfermedad, tomando como referencia anatómica al hígado, considerar la evaluación de la respuesta al tratamiento y evaluar el mejor tratamiento para los pacientes que presente una mejor respuesta completa con una menor cantidad de efectos adversos. Entonces, tenemos que según esta clasificación, los pacientes que tengan la afectación de una sola región ganglionar se clasifican como estadio 1. Aquellos que tengan una afectación de 2 o más regiones ganglionares, siempre y cuando se encuentren del mismo lado del diafragma, se encuentran en estadio 2. Aquellos que tengan afectación en ambos lados del diafragma se clasifican como estadio 3. A su vez de esta tenemos una subclasificación. Si la afectación de las adenopatías abdominales altas es 3.1 y si es abdominales bajas es 3.2. Y aquellos pacientes que tengan una diseminación en uno o más órganos o tejidos se clasifican como estadio 4. A su vez, nosotros podemos en el subíndice acompañarlo de una letra dependiendo de si presentan o no síntomas sistémicos. En caso de la ausencia de estos síntomas, se acompaña de la letra A. En caso de presentar los síntomas B, se acompaña de la letra B. En caso de presentar una masa bulky, se acompaña de la letra X. Y en caso de presentar una afectación extranodal, se acompaña de la letra E. Dependiendo de la afectación extranodal que presenta el paciente, también se puede utilizar otra subclasificación. Así, por ejemplo, si afecta a los pulmones, lo acompañamos de una letra L. Si afecta a la pleura, lo acompañamos de una letra P. Si afecta al hígado, de la letra H. Si afecta al vaso, de la letra S. Si afecta a los huesos, de la letra O. Y si afecta a la médula ósea, de la letra M. Es importante considerar que al presentarse las adenopatías, se puede asignar una puntuación de acuerdo a la localización de las mismas. De acuerdo a la estratificación Han-Harbour, se asigna una puntuación a las adenopatías de acuerdo a la localización cervical, subpectoral, axilar o mediastínica, mientras que el Grupo Europeo de Estudio de Linfomas y de Enfermedades Neoplásicas agrupa en una sola puntuación a las afectaciones axilares y subpectorales. Y el Grupo Alemán de Estudio de Linfomas agrupa en una sola puntuación a las afectaciones cervicales y subpectorales, mientras que ambas, tanto la europea como la alemana, asignan en un solo grupo a las afectaciones mediastínicas e iliares, sean izquierda o derecha. La puntuación es sumamente importante, puesto que nos puede determinar afectaciones con respecto a factores pronósticos. Para la estratificación del riesgo,
vamos a tener que aquellos pacientes que presenten un estadio Han-Harbour 1A, 1B, 2A, 2B y que no presenten ninguno de los factores de riesgo, presentan un pronóstico favorable, mientras que aquellos que presenten al menos un factor de riesgo, ya sea la presencia de afectaciones en 3 o más áreas ganglionares, la velocidad de sedimentación aumentada, la presencia o no de masa bulky y la afectación extranodal, ya presenta un pronóstico desfavorable. Y aquellos pacientes que se encuentran en estadio 3 o 4, independientemente de si presenten o no síntomas de factores de riesgo, ya tienen una enfermedad avanzada con un peor pronóstico. De acuerdo a esto, entonces vamos a tener que para el pronóstico de la enfermedad vamos a considerar primero factores en los estadios 1 y 2 y diferentes para los estadios 3 y 4. En los estadios 1 y 2 vamos a tener que en los factores pronósticos desfavorables vamos a tener la presencia de la edad mayor a 50 años, la presencia de una masa bulky y la afectación de regiones ganglionares, así como la presencia de síntomas B. Mientras que en los estadios 3 y 4, de acuerdo al Sistema Pronóstico Internacional, vamos a asignar un puntaje, en el caso de pacientes de sexo masculino, con una edad mayor a 45 años, un estadio 4 de Han-Harbour y la afectación de factores derraptantes de fase aguda, como van a ser la albúmina, la hemoglobulina, la leucocitosis o la linfopenia. En el caso de la edad vamos a tener que, como habíamos dicho anteriormente, al presentarse en dos grupos poblacionales, la presencia de una edad mayor a los 50 años tiene un peor pronóstico, porque muchas de estas se encuentran asociadas a comorbilidades presentes en los antecedentes patológicos personales del paciente, y esto puede afectar en cuanto a la elección del tratamiento y a los efectos secundarios causados por el mismo. En cuanto a la sobrevida, vamos a tener que al compararlo con otros tipos de linfomas, tanto en porcentaje de supervivencia global como en el supervivencia relativa, vamos a tener mejores resultados para el linfoma de Hodgkin clásico como para el linfoma de predominio linfocítico nodular. En cuanto al tratamiento, vamos a tener que el 80% de los pacientes al recibir una primera línea de tratamiento responden con una respuesta completa. No obstante, existe un porcentaje de 5 a 10% de pacientes que no responden, los cuales son denominados como resistentes primarios. Para las opciones de tratamiento vamos a tener la quimioterapia, la radioterapia o un tratamiento combinado entre ambos. En los pacientes que presentan un estadio 1 y 2A sin factores de riesgo, lo recomendable es dar 2 ciclos de quimioterapia acompañada de radioterapia en las zonas de localización inicialmente detectadas en la tomografía o en la PET, mientras que aquellos que se encuentran en estadio 1 y 2A con algún factor de riesgo mal pronóstico, se recomienda dar 4 ciclos de quimioterapia acompañados de, 4 ciclos de quimioterapia acompañados de radioterapia. En aquellos pacientes que se encuentran en estadios más avanzados, se recomienda 6 ciclos de quimioterapia y la valoración o no de radioterapia en las zonas inicialmente localizadas, porque el tratamiento combinado también puede presentar mayor capacidad tumoricida, pero mayores inconvenientes con respecto a los efectos adversos en estos pacientes. En el caso del uso de la radioterapia, se recomienda dar la dosis de 20 a 40 grays a razón de 2 grays por día en un periodo de 3 semanas. Se recomienda que una vez que se realice el tratamiento, realizar igualmente la evaluación para determinar la respuesta al mismo. Dentro de los esquemas de quimioterapia de primera línea, vamos a tener principalmente el régimen ABVD, que se utiliza la adriamicina, la bleomicina, la vinblastina y la dacarbazina. Mientras que también tenemos dentro de la primera línea otro tratamiento que se lo administra junto con radioterapia, que es el BEACOP, que utiliza la bleomicina, el etoposide, la adriamicina, la ciclofosfamina, la vincristina, la procarbazina y la prednisona. Las nuevas guías de práctica clínica recomiendan que antes de realizar el tratamiento, como habíamos dicho, utilizar la herramienta del PET como una evaluación inicial. Aquellos pacientes que se encuentran en un estadio temprano, se recomienda dar 2 ciclos de quimioterapia como primera línea con ABVD, seguido de radioterapia de 20 grays. En pacientes con un estadio intermedio, se recomienda dar 2 ciclos de BEACOP acompañados de 2 ciclos de ABVD junto con radioterapia de 30 grays. Y en pacientes en estadio avanzado, se recomienda iniciar con 2 ciclos de quimioterapia BEACOP acompañados de un estudio de PET. Si este PET resulta negativo, se recomienda seguir con otros 2 ciclos de BEACOP. Y si este PET es positivo, se recomienda continuar con 4 ciclos más de quimioterapia BEACOP y incrementar la radioterapia. Vamos a tener
que en aquellos pacientes que, como habíamos dicho, presentan una resistencia primaria, se debe recurrir a un tratamiento de segunda línea. Estos pacientes son los que presentan peor pronóstico, puesto que solo del 5 al 10% de pacientes van a presentar una respuesta completa después de haber recibido un tratamiento de segunda línea. El tratamiento de segunda línea consiste en 2 ciclos de quimioterapia, que puede ser con esquema DAP, ESHAP o IGP, y con o sin radioterapia, dependiendo de las lesiones detectadas en la tomografía o PET, de evaluación inicial y de evaluación post-tratamiento. Posterior a ello, se recomienda consolidar con un trasplante autólogo de células madre. También existen hoy en día otros tratamientos basados en diferentes mecanismos de acción, como veremos más adelante. Vamos a tener que hoy en día existe también el estudio de nuevos medicamentos utilizados en el proceso de tratamiento, sobre todo para pacientes que presentan un linfoma de Hodgkin clásico en estadios avanzados o con recaída o refractariedad, que es este grupo de pacientes que representa la menor cantidad de los mismos. Así, por ejemplo, en este estudio tenemos el uso de brentuximab vedotin en la quimioterapia para pacientes en estadio 3 y 4. En este estudio vamos a tener que presentábamos dos grupos de pacientes. Un grupo de pacientes que recibió tratamiento con ABVD, representado por la línea azul, con brentuximab vedotin, mientras que el otro grupo recibió el esquema clásico de ABVD con bleomicina que vimos anteriormente. En el estudio se pudo determinar que los pacientes que recibieron tratamiento con brentuximab vedotin tuvieron mejor porcentaje de supervivencia libre de progresión que aquellos pacientes que recibieron tratamiento clásico con bleomicina. Estos porcentajes se mantenían incluso en pacientes que presentaban una PET positiva posterior al tratamiento. Para continuar con los otros estudios, tenemos que saber los criterios de respuesta. Para definir a los criterios de respuesta, podemos identificar cuatro grupos. El grupo de remisión completa, que son aquellos pacientes que después de haber recibido un tratamiento tienen una PET completamente negativa, no hay organomegalias, no hay nuevas adenopatías identificadas en la PET posterior al tratamiento y la evaluación medular es negativa. Con respecto a pacientes con remisión parcial, tenemos aquellos que son donde se identifica una disminución mayor o igual al 50% del tamaño de las lesiones inicialmente identificadas. Pacientes con enfermedad estable son aquellos cuya PET inicial es exactamente igual a la PET posterior al tratamiento, donde no presentan nuevas adenopatías ni tampoco las anteriores han incrementado de tamaño. Pacientes con progresión son aquellas donde existe un incremento mayor o igual al 25% con respecto a las lesiones iniciales o hay aparición de nuevas lesiones en la PET post-tratamiento. En este estudio tenemos que se realizó un grupo de pacientes de 37 personas a las cuales se dio un esquema de brentuximab vedotin intravenoso a razón de 1.8 miligramos kilo en un periodo de 3 semanas con un máximo de 4 ciclos. Todo este grupo de pacientes estaba conformado por pacientes con linfoma de Hodgkin con recaída o refractariedad. La modalidad del estudio fue que una vez que se dieran 2 ciclos de quimioterapia, se evaluó con una PET a todos los pacientes. Si la PET presentaba una progresión de la enfermedad, el paciente ya no podía continuar en el estudio. Pero si la PET presentaba una respuesta completa, una respuesta parcial o una enfermedad estable, podía continuar con el tratamiento. Aquellos pacientes que tuvieron una respuesta completa pasaron directamente a un trasplante autólogo de células progenitoras, mientras que aquellos que tenían una respuesta parcial tenían dos opciones. La primera era recibir nuevamente ciclos de quimioterapia y la segunda era pasar directamente a este proceso de trasplante autólogo, de acuerdo a la evaluación de cada uno de los pacientes. Los resultados finales nos indican que aquellos pacientes que recibieron un esquema de brentuximab vedotin previo a un trasplante autólogo de células madre tuvieron una respuesta en el 25 de 37 pacientes. De estos 25 pacientes, 13 tuvieron una respuesta completa y 12 tuvieron una respuesta parcial, mientras que solo 10 presentaron una enfermedad estable y apenas 2 tuvieron una progresión de la enfermedad. Otro de los medicamentos que se encuentra investigando es el nivolumab, cuyo mecanismo de acción es formar un anticuerpo monoclonal derivado de la inmunoglobulina G4 y se une a la proteína PD-1. Al unirse a esta proteína, impide la activación con los ligandos PDL1 y PDL2, que como habíamos visto son secretadas por las células tumorales. Esto impide, como habíamos visto, la inactivación de las células T. Entonces, en este estudio, lo que se realizó fue que se tenía dos grupos de pacientes, de igual manera, con linfoma de Hodgkin en recaída o en refractariedad.
Al grupo de pacientes representado por la línea azul recibieron diferentes líneas de quimioterapia, como Stanford, ABBD, BACOP o incluso radioterapia, mientras que al grupo representado por la línea verde fueron un grupo de pacientes que recibieron brentuximab vedotin con nivolumab y posterior a ello recibieron un trasplante autólogo de células progenitoras. Como podemos ver en el gráfico, existe una mejor respuesta con un mayor porcentaje de libre de enfermedad en pacientes que recibieron esquema con brentuximab nivolumab que en aquellos pacientes que recibieron otros esquemas de quimioterapia previo al trasplante. También se encuentra en estudio el pembrolizumab, que es un medicamento que tiene un mecanismo de acción similar al del nivolumab, puesto que también es un anticuerpo monoclonal que se une a la proteína PD1. En este caso fue comparado con el brentuximab vedotin y como podemos observar, se tenía a dos grupos, el grupo que recibió pembrolizumab y el grupo que recibió brentuximab vedotin. Tanto en la evaluación clínica presentada a la izquierda como en la evaluación imagenológica de la derecha, podemos observar un mayor porcentaje de supervivencia libre de enfermedad para aquellos pacientes que recibieron pembrolizumab versus aquellos pacientes que recibieron brentuximab vedotin. Otra de las nuevas terapias consiste en el uso de anti-CD30, que es la transferencia adaptativa de células T receptoras de antígenos quiméricos, que combina la especificidad antigénica mediada por los anticuerpos con la función efectora y la replicación de los linfocitos T. Entonces, en este estudio se utilizó a pacientes que habían tenido una recaída o refractariedad de un linfoma de Hodgkin, donde se les hizo una PET inicial y una PET 6 semanas después de haber recibido la infusión de estas células. Estos pacientes, para acceder a esta infusión, necesitaron un periodo de linfodepresión, en los cuales pudieron recibir 3 líneas de quimioterapia diferentes. Un grupo que recibió bendamustina sola, representada por la línea azul, un grupo que recibió ciclofosfamida con fludaramina, representada por la letra verde, y un grupo que recibió fludarabina con bendamustina. Podemos observar que en los resultados posterior a la infusión de células, tanto en la tasa de sobrevida global como de sobrevida libre de progresión, los pacientes que recibieron una preparación de linfodepresión con bendamusina fludarabina, representada por la línea roja, tuvieron un mejor resultado. De igual manera, como podemos ver con respecto a los resultados del estudio, tenemos en el caso de la imagen A, un paciente con una PET inicial donde existe una infiltración a médula ósea, mientras que 6 semanas después del tratamiento, en la PET de evaluación final ya no presentaba esta infiltración. De igual manera, en el caso del paciente B, que inicialmente antes de la infusión de las células presentaba múltiples adenopatías en región axilar y mediastínica, mientras que 6 semanas después de la infusión de células CAR-T ya no se encontraban presentes en la PET de evaluación de tratamiento. Como habíamos visto, con respecto a los picos de edad, esta es una enfermedad que afecta a pacientes relativamente jóvenes en edad fértil, por lo que debemos considerar la fertilidad de los pacientes. En el estudio de la izquierda podemos observar un estudio multicéntrico donde se evaluaba a 57 pacientes mujeres con un linfoma de Hodgkin clásico que recibieron primera línea de tratamiento con ABVD. Todas estas pacientes para ingresar en el estudio tenían que haber tenido una respuesta completa a esta línea de tratamiento y se las comparó con el estudio control que representa la línea entrecortada. El grupo control estaba conformado por mujeres que no tenían linfoma de Hodgkin y que no tenían ninguna alteración ginecológica que afectara una condición obstétrica de embarazo. Al final del estudio podemos observar que la tasa de fertilidad de las pacientes con linfoma de Hodgkin tratados, como aquellos pacientes controles, tuvieron similares tasas de embarazo y de fertilidad. Al final del estudio se pudo observar que más del 50% de mujeres con linfoma de Hodgkin que recibieron terapia con ABVD lograron concebir al menos un embarazo exitoso. Y en el estudio no se pudo asociar complicaciones neonatológicas ni obstétricas ni al linfoma de Hodgkin ni al tratamiento. En cambio, en el estudio de la derecha, observamos el estudio de pacientes masculinos con linfoma de Hodgkin. La gráfica corresponde al análisis del espermatograma de los pacientes al inicio del diagnóstico, antes de recibir un tratamiento con quimioterapia, radioterapia o trasplante. Debemos saber que para que exista fertilidad en los hombres, tiene que haber mínimo un 60% tanto de porcentaje de motilidad como de vitalidad en el espermatograma para que se considere óptimo. No obstante, como podemos ver en el gráfico, en los pacientes incluso con linfoma de Hodgkin estadios 1 y 2
y en aquellos que no presentaban síntomas B, tenemos una reducción de más del 50% en el porcentaje de movilidad. Y es aún más el porcentaje en pacientes que presentaban estadio 3-4 y en aquellos que sí tenían síntomas B. En estos pacientes nos indicaba el estudio que solo 2 de los 47 pacientes que participaron en el estudio pudieron finalmente tener hijos después de haber recibido un tratamiento. Y en aquellos pacientes que recibieron un trasplante autólogo de células madre, presentaban menores porcentajes de movilidad y vitalidad en el espermatograma comparados con aquellos pacientes que no recibieron trasplante autólogo. Para el seguimiento de la enfermedad es importante considerar que a pesar de que los pacientes presenten una remisión completa, debemos realizar un seguimiento de los mismos a largo plazo. Aunque las recaídas más frecuentemente se producen en los 3 primeros años, también existe un porcentaje de 5 a 10% de pacientes cuyas recidivas se presentan de forma tardía. El seguimiento es importante también realizarlo con respecto a la presencia y detección de efectos adversos tempranos y tardíos asociados a los diferentes esquemas de tratamiento. Así, por ejemplo, tanto para quimioterapia y radioterapia, los efectos precoces que se esperan en estos pacientes son la presencia de náuseas, vómitos, mucositis, alopecia e insuficiencia medular, que suelen desaparecer después de que ya se ha terminado el tratamiento. No obstante, también es importante considerar que las comorbilidades pueden afectar el tratamiento, como habíamos dicho inicialmente. Así, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una insuficiencia respiratoria no se recomienda utilizar esquemas con bleomicina. Y en aquellos pacientes que tienen cardiomiopatías no se recomienda utilizar esquemas con adriamicina. También en estos pacientes se puede existir un porcentaje mínimo de transformación a neoplasias secundarias, lo cual se presenta en el 5 a 15% de pacientes. Entre ellas vamos a tener la presencia de leucemias agudas mieloblásticas y de tumores sólidos a los 10 años, aunque no es tan frecuente. Como habíamos visto con respecto a la esterilidad de los pacientes, en aquellos pacientes varones que reciben un tratamiento, incluso antes o después, al evaluar su fertilidad, presentan ya alteraciones porque las células malignas tienen un efecto sobre el desarrollo de la espermatogénesis. Mientras que en el caso de las mujeres presentan una mejor tasa de fertilidad una vez que ya han tenido una respuesta completa después de recibir un esquema de quimioterapia. En ambos casos, se recomienda no utilizar agentes alquilantes o esquemas de quimioterapia donde se presenten mayores efectos con respecto a la esterilidad. En pacientes que han recibido esquemas de radioterapia, se recomienda también realizar el seguimiento por las complicaciones futuras que se pueden presentar. Entre ellas, las más esperadas van a ser las cardiomiopatías asociadas a pericarditis, neumopatías asociadas a neumonitis y, dependiendo de la localización específica de la radioterapia en la localización inicial de ganglios determinados, pueden presentar el desarrollo de cáncer de mama, hipotiroidismo y mielitis transversa. Gracias. Muchas gracias, Génesis, por tu excelente presentación. Yo creo que hay pocas cosas por aclarar y registrar para todos ustedes. Hay algunas cosas bien puntuales que quiero tomar en mi énfasis que quede como mensajes. El linfoma de Hodgkin necesita un diagnóstico histopatológico. A diferencia de otros linfomas, la citometría de flujo me puede ayudar, pero en este no, por el entendimiento de la anatomopatología. Yo tengo un contexto inflamatorio frente a una célula escasa. Yo no le puedo absorber con citometría de flujo a esa, no le puedo detectar. Se me es bien difícil detectar esa célula por citometría de flujo, por lo que no trato de gastar recursos en hacer citometría de flujo en esta enfermedad. Segundo, tratamiento. El tratamiento viene revolucionando en esta enfermedad, al igual que en muchas otras, con las inmunoterapias. En nuestro medio, lastimosamente, esto no es accesible, sigue siendo el tratamiento de la BBD. BACOP es un tratamiento que se utiliza principalmente en lugares como Alemania, es donde más se ha descrito este tratamiento. Implica mucha logística respecto a protección del paciente y de su medio. Cuando yo estoy dando un esquema BACOP, es como dar no sé, bueno, ustedes como residentes conocen Hypersivas, más o menos así, de intensidad, de neutropenia, complicaciones. De pronto un medio como el nuestro no es aplicable eso, pero el ABBD tiene una buena tasa de cura. Hay estudios comparativos entre la tasa de respuesta de BACOP versus
ABVD. El VACO, por ser más tóxico, iba a esperar una mejor tasa de respuesta, pero con complicaciones a largo plazo que se igualan al ABVD, por lo que en sobrevida global no hay mucha diferencia entre utilizar VACO versus ABVD. Por eso el ABVD es apropiado para nuestros pacientes. Lo importante con el ABVD, y es un mensaje bien que quiero que queden ustedes, es que el ABVD tiene que darse cada 15 días y es impostergable. La tasa de neutropenia febril del ABD es muy baja, menor al 4%. En mi experiencia de qué es lo que me decían mis profesores cuando me decían, doy el ABD, no tengo que estarme guiando mucho en la biometría hemática porque si es que yo tengo neutrófilos bajos cada 15, simplemente pongo un poquito de filgastrin o no pido la biometría hemática. Entiendan, el ABD tiene una tasa menor al 4% de neutropenia febril. Lo que me va a ayudar a curar al paciente es darle cada 15 días, cada 15 días, cada 15 días, cada 15 días. La tasa de curación con el ABD llega a ser de en torno al 80%. Por lo que si de pronto ustedes ven que en un centro yo no tengo esa tasa de curación, algo está pasando. Lastimosamente, los fármacos que ustedes ven que nosotros tenemos para el ABD ya se van produciendo en menor cantidad. Generalmente son quimioterápicos recurrentes del uso que surgieron luego del uso y de la mejoría en cuanto a moléculas de la mostaza nitrogenada, como la meclopletamina y todo eso, pero esos medicamentos se van produciendo cada vez en menor cantidad. Por lo que nos vemos agobiados que de pronto de aquí en 10 años solo estemos tratando con nivo Lumab, pembrolizumab, con el alto costo que eso implica, ¿sí? Por último, para terminar, la terapia biológica, la terapia inmunológica nos viene ya llevando, nos viene empujando a que nosotros tengamos que pensar en ellas, inclusive en terapias chemo-free. ¿A qué se refiere? Que no de utilizar quimio, sino de pronto solo una mezcla de brentuximab con nivolumab. Eso es algo que se viene, va a ser menos tóxico para el paciente y con buenas tasas de curación, inclusive en algunos estudios llegando a 100%. Muchas gracias.